Más allá del tema político en sí, que tiene que ver cómo se han ido modificando el panorama electoral en estas últimas 2 semanas y van a seguir modificándose. Hoy, por ejemplo, hubo una reunión muy importante que tiene que ver con la formación de ese espacio, consolidación, porque formado ya está, la consolidación de ese espacio que es Alternativa Federal. Una reunión en Córdoba donde Massa dice: voy a seguir en Alternativa Federal. Lo reclamaban los kirchneristas por lo que fue, pero sin embargo, por lo menos hasta ahora, y creo que va a ser así, la suerte de Massa está en Alternativa Federal. Ese es un dato que no es menor. Y el segundo dato político importante en lo que va de estas 48 horas semanales tiene que ver con lo que sucedió precisamente con los radicales, que decidieron seguir como socios en lo que se llama el espacio Cambiemos. Coalición Cívica, Unión Cívica Radical y el PRO. Van a seguir allí, se van a inmolar políticamente, según ellos. Hacen el sacrificio de seguir dentro del espacio a pesar de haber formulado duras críticas a Macri. ¿Se puede ser socio político en esas condiciones? Pregunto. No les gustó que Macri no modificara la fórmula presidencial, pero sin embargo, el dueño, o por lo menos el líder del espacio político es Macri, porque el que ganó las elecciones fue Macri, no fue el radicalismo. Consecuentemente esas son las dos noticias, digamos, más interesantes en materia política de esta semana. Pero en la noche de hoy vamos a hablar de otro tema político, pero que hace en todo caso al desarrollo de un país macrocefálico. ¿Cómo? Sí, mírame, macrocefálico. No hablen ahí que me distraen, Macrocefálico, el gran problema de la Argentina de toda su vida, el desarrollo de un país que en el sur es una cosa, en el norte es otra cosa, en la Patagonia es otra cosa, en el litoral es otro, en Cuyo es otro. No hemos podido armar un país que sea claramente convincente en el desarrollo armónico de su potencialidad. Y dentro de ese panorama, en el año 2015 o en el año 2014, en todo caso cuando Macri era candidato a la presidencia de la Nación, dijo: voy a hacer lo que se llama el Plan Belgrano. Nunca antes yo había escuchado a un presidente que se ocupe de la suerte de las provincias, por ejemplo, del norte argentino. Y así sucedió el Plan Belgrano. Al otro día de haber asumido Macri, el 11 de diciembre, ya figuraba en el boletín oficial la creación del Plan Belgrano, que abarca 10 provincias del norte del país y cuyo eje central o cuyo objetivo más importante tiene que ver con modificar las condiciones de ese país o de esas 10 provincias en un país donde la distribución ha sido claramente inequitativa y ha condenado a unos a ser provincias centrales, provincias marginales, el resto, que es el caso de Salta. Sin embargo, le faltan 8 meses a Macri para terminar su mandato. ¿Cumplió con la promesa del Plan Belgrano? El Plan Belgrano pudo subsanar los errores que se tuvo en mira cuando se decidió crearlo. 8 meses faltan para que Macri se vaya del gobierno y queremos saber en qué situación está hoy el Plan Belgrano en Salta. Se han terminado rutas, el objetivo primordial era lo social, la infraestructura y la producción. Son los 3 ítems más importantes que tiene el Plan Belgrano. ¿Logramos desarrollarlo con esa característica? ¿Hemos podido, de alguna manera, poner en vigencia o simplemente fue un blef, una cuestión marketinera de la que hoy prácticamente no vale la pena ni siquiera acordarse? Lo vamos a tratar en la noche. Yo te voy anticipando, pero para que vos sepas qué es el Plan Belgrano, porque por ahí la gente no sabe. Por ejemplo, en infraestructura, las rutas, el tema del Belgrano Cargas, que es el tren, la recuperación de vías férreas. Se han hecho ya creo que más de 1.500 kilómetros de vías férreas, los aeropuertos, 4 aeropuertos, Salta, Jujuy, Tucumán e Iguazú, están contemplados en el Plan Belgrano. Nosotros tenemos la ruta Pichanal-Orán, la ruta 34, la ruta 50, que es la que acabo de nombrar. En fin,
esta noche, la idea, como es siempre la producción de La Huella, es mostrar las dos campanas. Va a estar acá el director ejecutivo, creo que así es el cargo del Plan Belgrano acá en Salta, que funciona a modo nacional como si fuese una Secretaría de Estado. A nivel nacional es José Viñolo, el secretario de la unidad Plan Belgrano se llama. Acá es Roberto Ulloa. Vamos a hablar con él, vamos a hablar también con Lutaif, que está en el Consejo Económico y Social, y en la noche vamos a tener al secretario de Obras Públicas de la provincia, que seguramente tiene algo para contarnos sobre ese tema, y también al secretario de Obras Públicas de la municipalidad. Es la propuesta de esta noche en La Huella, Periodismo Ciudadano, y como siempre me acerco a vos para decirte que no me dejes solo. Ya vengo. Muy bien, señores, estamos ya en La Huella, Periodismo Ciudadano. Le quiero mandar un saludo a la gente del norte de la provincia que nos está viendo, Tartagal, Orán. Quisiera saludarlos a todos, pero no es un programa de saludos porque me quita tiempo, pero sí, por cortesía quiero hacerlo. En la noche me acompaña Roberto Ulloa, que es el titular del Plan Belgrano en Salta, Francisco Agolio, subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Julio César Lutaif, presidente del Consejo Económico y Social de la provincia, y también Jorge Clix, que es el secretario de Obras Públicas del gobierno de la provincia. La bienvenida a los cuatro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿es un tema medio complicado el Plan Belgrano o es fácil de entenderlo? Yo recién, a modo de presentación, como para que la gente entre en clima, más o menos esbocé algunas coordenadas de lo que debemos entender por Plan Belgrano. Año 2015, se inició el 11, me acuerdo, nunca me voy a olvidar de la fecha. Asumió Macri el 10 y el 11 ya estaba el decreto número 12 para que empiece a funcionar el Plan Belgrano en 10 provincias, en un país macrocefálico, donde siempre hemos sido provincias marginales. Hay provincias centrales y nosotros somos periféricos. Quiero alguna vez ser central, ¿podremos? Sí, el Plan Belgrano lo podemos explicar en pocas palabras. Podemos usar la palabra desarrollo, podemos usar la palabra que es el esfuerzo más formidable que haya hecho el Estado argentino para desarrollar el norte, un norte que tiene una brecha muy significativa. Podemos usar la palabra futuro, podemos usar la palabra voluntad política y podemos también usar algunos números, dar algunos números. Primero, miremos el Plan Belgrano como para toda una región, para todo el norte, no para Salta. Y en esa región el Estado argentino invirtió en los últimos 4 años 325.000 millones de pesos y llevó adelante 3.400 proyectos. Si eso lo ¿En estos últimos 4 años? En los últimos 4 años. Ajá. Es inédito, es el esfuerzo más grande en el siglo que haya hecho el Estado argentino para desarrollar el norte. Es un esfuerzo que denota un federalismo, que denota mirar mucho más allá de la General Paz. Pero en Salta en particular, que es lo que más nos interesa a todos, siempre mirando como región, pero nos interesa porque Salta, estamos hablando de 350 proyectos y 51.000 millones de pesos de inversión en estos años, con algunos proyectos que son formidables. Por ejemplo, el Belgrano Cargas. Belgrano Cargas, que implica nada más que en Salta la construcción de 496 kilómetros de vías nuevas, una inversión de 514 millones de dólares, 1.000 hombres trabajando. Nada más que en Salta. Ramales C8, C12, C18. Se puede ir y se puede tocar. Es decir, ahí no es una cuestión de opiniones, es de datos objetivos. Se puede ir y se puede tocar. O podemos irnos a Cafayate y ver el parque solar más importante que se haya hecho en el norte con energías renovables. 80 megawatts va a producir exactamente ese parque a 4 kilómetros de Cafayate. A 4 kilómetros de Cafayate. Yo estuve recorriéndolo hace unos pocos días. Sí. Se va a inaugurar ahora a fines de junio, ¿no? A fines de junio. Ajá. Y va a incorporar 100 megawatts adicionales a toda la cadena y a la matriz de energía de la Argentina y del norte en particular. Hay 540 hombres trabajando ahí, la mayoría salteños, la mayoría de Cafayate.
son 200 hectáreas, 300.000 células fotoeléctricas. Es decir, realmente un esfuerzo formidable. O podemos mirar los 39 proyectos de hábitat con 3.000 millones de pesos de inversión. O podemos mirar las 107 escuelas con 1.800 millones de pesos de inversión. Y así podríamos dar un montón de números, pero lo significativo es que se está desarrollando el norte argentino. Es decir, se está saldando una brecha injusta entre el centro del país y el norte. El Plan Belgrano es eso, es igualdad, el Plan Belgrano es desarrollo, el Plan Belgrano es federalismo. Ahora le digo una cosa, como decía en la presentación. Yo celebro como ciudadano y como periodista que alguien haya pensado en el norte, primer punto. Cosa que ningún otro presidente, ni esos que hablaban del interior profundo, ni otras cosas, se ocupó de eso. También me tocó ver a mí, como periodista, y por eso me hago responsable de lo que Dios quiere decir, que respondo por lo que estoy diciendo, ver inaugurar cosas donde muchos inauguraron, tocaron la campanita de un tren que jamás funcionó. No sé si se acuerdan de eso. Acá hay un Plan Belgrano, lo está explicando Roberto Ulloa, y lo dio con detalles, con cifras. Ahora, ¿de dónde sale el dinero? Porque el Plan Belgrano no tiene presupuesto propio. No, el Plan Belgrano es la unidad Plan Belgrano, sí, que es lo que creó por decreto el presidente Macri el mismo 10 de diciembre que asumió, cumpliendo la promesa que había hecho en Tucumán unos pocos meses antes, diciendo el Plan Belgrano va a desarrollar el norte argentino. La unidad Plan Belgrano es una unidad de planeamiento y de coordinación que trabaja en la jefatura de gabinete y que coordina, es interministerial, porque están todas las áreas, está energía, está conectividad, que estamos haciendo un esfuerzo enorme para que todos tengan acceso a internet, está agua potable, está hábitat, está educación, está ferrocarril, están las rutas, está el aeropuerto. Es decir, cruza de un lado a otro. Los presupuestos son de los ministerios. Y acá hay un detalle, el Plan Belgrano es nación. ¿Sabe por qué le pregunto, Roberto, eso? Porque muchas veces se dijo, no, esto ya venía presupuestado de antes, ahora que lo quieren hacer figurar del Plan Belgrano, es una picardía. No, esto no es una picardía, es decir, no es que había obras que se hacían y ahora a esas obras las llaman Plan Belgrano. Nunca se había hecho eso. Nunca se hizo el ferrocarril Belgrano Cargas con 500 millones de dólares. Nunca se hicieron los parques solares. Ahora, esto lo que sí me gustaría recalcar mucho es, esto es nación, provincia y municipios todos juntos tirando el carro, porque la unidad ejecutora de muchas de esas obras es la provincia, con la cual trabajamos codo a codo. Yo pensé que iba a estar Baltasar Sarabia, con que le he trabajado todo el año, parece del Plan Belgrano. Baltasar está, por supuesto. No ha podido venir porque iba a venir. Y el otro detalle es que el Plan Belgrano en Salta arrancó muy bien y rápido, a niveles de tiempo estratégico, porque acá había un plan estratégico, el Plan 2030 de Desarrollo Estratégico de Salta, que lo había desarrollado justamente Julio con el equipo del Consejo Económico y Social, que habían hecho un trabajo de pensamiento antes que permitió abrir un libro y decir, bueno, acá está, se lo coordinó con los planes estratégicos nacionales y eso sirvió, eso realmente fue un avance. Y la verdad es que hemos trabajado con el gobierno de la provincia y con los gobiernos municipales de forma excelente. Con algunos un poco más rápido, con algunas Pero sin embargo, ¿por qué yo observo de que hay, digamos, no sé si es una animosidad o si es un tema político, pero todo el mundo se queja, no, es marketing puro, no existe el Plan Belgrano, es una mentira, incluyendo, mire cómo será lo que le estoy diciendo, que a muchos periodistas también, no solamente a la gente que está en la política, diputados, senadores y demás, sino también algunos periodistas opinaron en ese sentido. Por eso, la intención mía en la noche es que el ciudadano común, que es el dueño de Salta, todos, podamos entender cuál es la virtud del Plan Belgrano. Yo recién le decía a Ulloa, y te lo digo a vos, celebro que un presidente haya pensado con el federalismo que nosotros venimos proponiendo hace 209 años. Nunca antes lo habían pensado, pero para que esto se consolide, no para que sea una mentira piadosa, sino para que podamos vivir, como dice Ulloa, tocar, que sea tangible en los hechos, que podamos ver el puente, la vía férrea, el Belgrano Cargas transportando toda la producción de Salta, que podamos ver los aeropuertos, que podamos ver las rutas. Ese es el desarrollo económico que todos esperamos. Le pregunté a él, pero hay tres actores acá que seguramente tienen mucho para hablar, para preguntar y para interactuar entre todos nosotros.
Esto es el Plan Belgrano, lo escucharon ustedes. ¿Tienen alguna duda de lo que acaba de explicar acá Roberto Ulloa? Yo por lo pronto, como dice acá el señor Ulloa, sí se trabajó en forma mancomunada con el Gobierno Nacional, sobre todo y principalmente en algo novedoso que fue lo que fue Hábitat, que fue sobre regiones vulnerables, donde la provincia gestionó rápidamente los proyectos de Miseri y se logró ejecutar en gran medida, sobre todo en el norte provincial, un paquete de obras destinadas a las zonas vulnerables que sí se logró y fue algo relativamente novedoso. Con respecto a las escuelas, es cierto que se hicieron, pero viene desarrollando ya desde el gobierno de la provincia un número muy importante de lo que son escuelas, anterior a lo que fue la presidencia Macri. En esos casos por ahí sí puede resultar lo que usted dice de que algunas personas dicen eso ya venía, porque hay planes, sobre todo en educación, que tienen dos tipos de financiamiento, del Ministerio del Interior de la Nación o del Ministerio de Educación de la Nación, que venían desarrollando ya planes con financiamiento internacional, como lo es el PROMER. El PROMER es un programa de mejoramiento de escuelas rurales que se viene desarrollando ya de mucho tiempo anterior, donde nosotros intervenimos en lo que fue la erradicación de escuelas ranchos. Muchas de esas escuelas que estaban en el interior, que podemos hablar de toda la parte de Rivadavia, de Rancho Ñato, Carboncito, San Bernardo, todo eso que eran escuelas que en su momento se denominaron ranchos, fueron las que se terminaron erradicando y hoy ya llevamos más de casi 200 escuelas en todo el periodo de lo que fue el gobernador Urtubey, con lo cual hay procesos que sí ya venían desarrollándose y que lo enmarcaron lógicamente en el Plan Belgrano porque está destinado a lo que es el norte. Y hay proyectos bastante innovadores. La idea es ver qué es lo que ha hecho el Plan Belgrano, por eso, si se ejecutó en Salta o no. Por ejemplo, la Ruta 50, que es Pichanal-Orán, la comenzaron hace 20 años y no funcionó, y no funcionó, y no terminaba, y esto y el otro. Vino el gobierno de Macri y la terminó la ruta. Entonces, ¿eso está dentro del Plan Belgrano o no está dentro del plan? Sí, absolutamente. Fue una de las primeras icónicas que también esa ruta estaba parada por distintas causas ajenas a la provincia. Era de índole nacional, Claro, es una ruta nacional. Y bueno, hay una voluntad política detrás, de decir, porque siempre están los recursos y la voluntad política de hacerlo, ¿no? Acá el Plan Belgrano no solamente tiene esto de decir, bueno, es federalismo, de alguna manera es igualdad de oportunidades y es desarrollo, sino que también hay que decir lo que no es el Plan Belgrano. El Plan Belgrano nunca fue un instrumento para disciplinar a nadie, sino fue un instrumento siempre de cooperación. Nosotros hemos trabajado cooperativamente podemos discutir, o sea, nos podemos poner de acuerdo en alguna cosa, o sea, siempre va a haber algún desacuerdo sobre alguna prioridad o sobre si esto tendría que haber estado antes que lo otro, pero hemos trabajado codo con codo. La Ruta 50 era una de las prioridades de la provincia. El gobernador fue una de las primeras cosas que se acercó a decirle al presidente Macri: quiero terminar la Ruta 50. Y fue una de las primeras cosas que se incluyó en el contexto del Plan Vial Federal, en el contexto de que era una necesidad del Plan 2030 y dentro del Plan Belgrano. Y creo que se terminó en los primeros 2 años de gobierno. Y llevaba 10, 12 años sin hacerse. O sea, se pusieron los recursos, la voluntad política y se terminó. Creo que fue un lindo ejemplo de cómo llevarlo adelante. Es cierto, hay cosas que venían de antes, hay cosas que no se habían hecho nunca, y es cierto que hay cosas que estaban en los papeles pero no estaban en las obras. Claro, la idea, además de todo lo que ya venimos hablando, no es solamente poner un poco de luz sobre este tema, sino fundamentalmente que el ciudadano común se entere qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. ¿Quién hace política con lo que debería ser un instrumento de igualdad para todos, de desarrollo, de productividad, de tecnología, de infraestructura, y quién en definitiva lo convierte en un elemento político donde todo es picardía, todo es mentira? Lutaif es un hombre que hace ya tiempo le ha tocado estar en varios ministerios, pero fundamentalmente ahora tiene a cargo lo que es el Consejo Económico y Social. Las fuerzas vivas de Salta están nucleadas allí. Cada uno seguramente tiene una visión de cómo se maneja el tema del Plan Belgrano y qué compatibilidad podemos encontrar entre lo que es el Plan Belgrano y lo que es el desarrollo armónico del Plan Salta 2030, que es el desarrollo estratégico específicamente de Salta. Plan Belgrano, 10 provincias, toda una región, una reparación
y el plan Belgrano, perdón, el plan Salta 2030 específico de Salta. Sí, a ver, yo creo que un poco para poner blanco sobre negro, con lo que es el plan estratégico Salta 2030. Luego, en el 2015 formulamos un plan de logística. A mí me parece que han sido dos insumos importantes para formular el plan Belgrano, que tiene, desde mi punto de vista, y por ahí algunos dirán, hay cosas que faltan, es cierto, porque tiene la parte de infraestructura, que es lo más complejo y más caro, tiene la parte social, de la cual creo que ya han hablado, y tiene lo que es el plan Belgrano desde el punto de vista de la economía o del desarrollo económico. Yo creo que en lo que respecta a obra de infraestructura, y recién hablaban de la Ruta 50, bueno, ustedes saben que yo vivo en Orán, así que yo le decía siempre a los directores de vialidad, mejor inspector que yo no van a tener, voy y vengo toda la semana, así que claro, yo les miro cómo va la ruta. Es cierto que esa tuvo una serie de problemas desde su contratación, una obra que se hizo sin un proyecto previo, se licitó proyecto y ejecución, por ahí hay partes que hoy están deterioradas. ¿Por qué? Porque el pavimento que se hizo hace 6, 7 años y que estaban cerrados, porque bueno, faltaba la otra mano. Entonces, es cierto que ahí rápidamente se actuó. Hay otras rutas en las cuales yo, que voy al norte, veo que se está trabajando, que es la Ruta 34, en la parte de Jujuy, que está dentro del plan Belgrano, obviamente. Yo siempre digo, empezó del límite con Jujuy para el lado de San Pedro, bueno, que después supongo yo que esto va a seguir y se seguirá haciendo, pero también veo que ahí se está haciendo una autopista en una parte que es peligrosa. Yo creo que la ansiedad que tenemos todos, después de muchos años de falta o de desinversión en obras públicas en la Argentina, especialmente en nuestra zona, es que nos puso ansioso, inclusive a nosotros, porque si ustedes miran el plan Salta 2030 y van a la parte del sector económico productivo, y cuando nosotros hacíamos la mesa de trabajo y pedíamos que cada uno diga qué es lo que necesita, rápidamente aparece el tema de infraestructura, aparecía el tema de el Belgrano Cargas. Cuando uno se sentaba, qué sé yo, con los poroteros, con los ojeros, ¿de qué hablaba? Y de la competitividad, el costo del flete que lleva soja en camión desde Joaquín B. González hasta el puerto de Rosario, el flete más caro que llevarlo de Rosario, qué sé yo, a Ámsterdam, por ejemplo. Y eso está en el plan de Belgrano y está en el plan de logística. Entonces, la verdad que la inversión en el Belgrano Carga, desde el punto de vista de lo que es la competitividad y la necesidad de la producción salteña, me parece que es la más importante. Y por supuesto que hay cosas que están pendientes, cosas que por ahí a lo mejor en su momento se pueden haber licitado y no se hicieron, como es la autopista 934, que bueno, ustedes han visto lo que pasó en Metán, en Güemes, y después que creo que eso venía con financiamiento de PPP, donde obviamente había que buscar fondeo afuera, el mundo cambió, la Argentina cambió, las tasas de interés se aumentaron, y bueno, ya no es tan fácil conseguir financiamiento para obras de tamaña y envergadura. Pero yo creo que, si yo digo, a ver, por ahí, ¿qué sería lo que por ahí queda pendiente como obra grande y que nosotros la tenemos en varios sectores de la economía, reclamada por los actores económicos de Salta? Yo diría que son 3 cosas. ¿Qué, por ejemplo? Rutas, ferrocarril y hoy... Bueno, pero es lo que están trabajando por eso, eso. Por eso digo, estoy refiriéndome a ruta, ferrocarril y el problema de financiamiento al sector productivo. Que lógicamente... Bueno, pero eso no entra en el plan Belgrano. Claro, por eso digo, no es plan Belgrano, es un problema que está planteado en el plan Salta 2030 como una de las limitantes al desarrollo de algunos sectores de la economía. Pero para eso tiene que hacer crecer la economía, y para eso tiene que tener un buen gobernador que gestione adecuadamente lo que no puede manejar también una gobernación, que es el tema macroeconómico. Es decir, si hacemos crecer la economía, bueno, vendrá Salta, La Rioja, Tucumán y creceremos todos.
La pregunta mía es esta ahora. ¿Se desfinanció el Plan Belgrano? Pues yo recién, se lo decía a usted y usted me dijo que sí. El Plan Belgrano no tiene un presupuesto propio. Sin embargo, hubo un momento, creo que fue el año 2017, donde se habló que hay un desfinanciamiento del Plan Belgrano, que mucho dinero que iba a ser ocupado, que ya estaba direccionado a una inversión en el Plan Belgrano, se sacó ese dinero, creo que eran 62.000 millones de pesos, para llevar a hacer obras en la provincia de Buenos Aires. No, pero eso no es así. No, yo lo escuché también, y cómo corren esas cosas. Por eso no, digo, no solamente no hubo desfinanciamiento, sino que se incorporaron obras nuevas y se está cumpliendo los proyectos globales. Es decir, acá les voy a dejar la carpeta con los 350 proyectos, donde están cada uno de ellos. Ahora hablamos enseguida de lo que es Salta en Sí, particular, porque tiene que intervenir acá mi querido amigo que es Francisco Adbolio. ¿Recibió plata de la municipalidad del Plan Belgrano o no? Sí, nosotros tuvimos vinculación con el Plan Belgrano en lo que respecta a hábitat. Hay 3 o 4 barrios que se trabajaron y mejoraron los ¿Cuáles, por ejemplo? Juanita, Bicentenario, Gauchito Gil. En eso tuvimos... Ahora, ¿qué pasa? ¿La gente es mentirosa o ustedes son los mentirosos? Porque la gente de Gauchito Gil dice, nosotros no recibimos nada, hasta el día de hoy no aparecieron, los de Floresta dicen lo mismo. ¿Cómo es la historia? A veces... ¿Se queja demasiado la gente o ustedes me dicen una cosa y hacen otra? ¿Cómo es? Hay que poner todo en un contexto. Estamos en un año, sí, no digo difícil, pero electoral, donde muchos comentarios... La gente se avivó también, sabe que están en un año electoral y que ahora es el momento de aprovechar el pomo. Un poco lo que dijo recién Julio César, uno se hace una determinada expectativa y eso pasa a veces con el vecino. Gauchito Gil, hay una foto icónica de la ciudad de Salta, con una iluminación en un barrio que no tenía absolutamente nada. Se hicieron calles, se hicieron cloaca, cordón cuneta, lo mismo en Bicentenario. Cada barrio lleva un nido donde se pueden desarrollar diferentes actividades culturales, artísticas. ¿Qué es el famoso nido? Es una estructura como un Zoom, bastante más grande, muy moderna, con todas las comodidades, donde puede, no digo el centro vecinal, pero sí el barrio desarrolla todas sus actividades. Que es como un Zoom, digamos, ¿no? Sí, bastante más grande. Festejar mi cumpleaños, todo lo que quiero ahí. Actividades privadas, pero sí toda la vinculada al barrio, inquietudes artísticas, desarrollos audiovisuales, una serie de cuestiones. Esos barrios no tenían absolutamente nada. Estos 3 barrios que acabo de mencionar calificaban realmente porque carecían absolutamente de todo y Nación puso el foco en ellos. Y esos barrios no nacieron ayer en Salta, tienen 30 años. Por supuesto, en 3 años y medio, 4 años, digo, es muy difícil revertir una la situación historia de barrial 40 años, data de 30, 40 años, o sea, no son barrios recientes que empezaron ayer y que hoy hay que... o sea, pasaron cuántos intendentes en ese tiempo y nadie le dio pelota al tema. Nosotros hemos desarrollado un plan de pavimento en la ciudad bastante importante y en la mayoría de los barrios el reclamo común es que llevamos 40, 50 años y todavía tienen calle de tierra. El atraso de la ciudad es importante, no solo vinculado a la poca atención que hemos recibido de los gobiernos nacionales en décadas anteriores, sino también lo que acabas de decir, cuántos intendentes ya pasaron y no hicieron. Y los problemas de infraestructura. Porque ahí quiero llegar a un tema que lo había charlado con José Cano cuando él era la máxima autoridad de la unidad Plan Belgrano a nivel nacional, o sea, abarcativo de las 10 provincias. Me dijo una vez Cano, Jorge, ¿sabe qué pasa? Que los intendentes son vagos y ociosos. No hacen la planificación, están pendientes que yo vaya, se lo haga todo y encima le dé la plata. Mira, Tiene que venir con una planificación, decir, por ejemplo, esto es lo que necesito. Nosotros vemos si es viable, si es posible, en un estudio de prefactibilidad y lo acordamos, si para eso está. Entonces, ¿quién mejor que el intendente para conocer cuál es el problema que tiene su comunidad? En cambio, bueno, Salta tiene 60 municipios y de los 60 no sé quién habrá presentado el plan. Hay un problema, Salta tiene ya de hace varios años lo que se llama el PIDUA. Es un plan modelo para el desarrollo urbanístico de la Ahora ciudad. estamos en el PIDUA 2 ya. Mira, Salta por habitante tiene 8 veces más extensión territorial que Capital Federal. Esto significa en costos una diferencia enorme. Si tenemos un desarrollo urbanístico muy subdesarrollado. Por supuesto, esto no es responsabilidad de esta gestión y de la anterior, son problemas que llevan décadas, problemas muy profundos. Eso hay que revertirlo rápidamente porque si no, todas estas obras de infraestructura que reclamamos
con énfasis, van a tardar en llegar y cuestan, los costos son elevadísimos. Hay que mejorar los planes de urbanización de la ciudad. Señores, estamos compartiendo acá en esta noche para que vos empieces a conocer más de cerca, con cierta profundidad, lo que es el Plan Belgrano, lo que se imaginó con el Plan Belgrano y lo que se está concluyendo con el Plan Belgrano. 7 meses, se va Macri, y nosotros queremos ver si esta obra que se tuvo en mira cuando se inició en el Plan Belgrano termina. Un hombre que hoy no hace política, es Lutaif, pero maneja una estructura muy interesante donde están las fuerzas vivas de Salta. Entonces, desde ese punto de vista quiero tenerlo. Y los secretarios de Obras Públicas del municipio y de la provincia articulando con el responsable del Plan Belgrano acá en Salta. La pausa y vuelvo en un instante. Muy bien, señores, estamos de retorno. Una noche ideal para estar hablando de lo que es nuestro, de lo que nos debería importar, lo que es la infraestructura. Creo que el otro día te decía, el hombre más importante del justicialismo, en mi opinión, hoy, se llama Schiaretti, Juan Schiaretti. Es el gobernador de Córdoba, provincia central. ¿Sabes por qué ganó Schiaretti como ganó hace 3 semanas? Obra pública, hizo obra pública, a la gente le gusta obra pública. Le gusta vivir bien, tener mejores comodidades. Cuando te hablan de seguridad vial, por ejemplo, y te multan a vos por no abrocharte el cinturón, me daría ganas de decirle no sean hipócritas. Porque la seguridad vial en la parte que le corresponde al Estado no la hacen. Cuando vos tenés millones de pozos, de agujeros, rutas que no se puede transitar, donde la gente no puede ir por la derecha porque está llena de pozos, entonces va por la izquierda. A eso le llaman seguridad vial. Para darte un ejemplo, por eso esta noche es importante escuchar. El Plan Belgrano, hay una cosa, no sé si la contempla o no, que es el paso de Sico, que va a Chile. ¿Está dentro del Plan Belgrano? A ver, el paso de Sico, propiamente dicho, No. Con la ruta 51, con el accesorio, está dentro de un gran proyecto que está en estudio. Es decir, Salta tiene naturalmente un potencial minero enorme. Ese potencial minero necesita unos medios de transporte, una logística adecuada, que es la ruta 51. Eso está en este momento, no está incorporado como un proyecto en ejecución, sí se está estudiando y se está estudiando el financiamiento de ese proyecto, que es un proyecto muy grande, de 350 millones de dólares, está en una etapa de estudio previo para darle sustento a esa minería, ¿no? ¿Sabe por qué les pregunto el paso de Sico? Porque me da vergüenza. Se fueron los gobernadores, sacaron la foto, el Sicosur, toda esa historia. Los chilenos terminaron cumpliendo su palabra de asfaltar todo el paso de Sico, lo terminaron. Y nosotros seguimos igual. Sí, nosotros lo que sí ahí, desde la provincia, se hizo lo que es el puesto de conjunto. Bueno, pero ese es una dentro de las capacidades que tiene la provincia, es como dice Roberto, hay un plan seguramente general de un financiamiento mucho mayor a lo que puede encarar una provincia para poder hacer una ruta de esa naturaleza. Mientras tanto, algunos trabajos menores se fueron haciendo, pero es un punto estratégico, como dicen, de poder salir al Pacífico. Pero ya sabemos eso. Ahora, ¿por qué no lo hacen? ¿Cuál es el problema? Y yo creo que estaban en el proceso de pero ustedes, como usted es secretario de Obras Públicas, o sea, no está eso dentro de lo que es contemplado, nunca se pusieron a trabajar y decir, che, a ver, si le damos bolilla a esto. También hay que tener en cuenta lo que son rutas nacionales y rutas provinciales. Correcto. Ahí hay una gran diferencia, está bien. La ruta nacional, que es obligación de la nación, la jurisdicción es nacional, pero los que viven ahí son salteños. O sea, necesitamos a alguien que nos gestione algo. Acá le dijeron mendigo al intendente cuando fue y gestionó para Salta. Y resulta que ahora nosotros acá no podemos terminar esa ruta. ¿Qué tenemos que contratarlo a Sáenz que vaya? No, se viene gestionando, es más, una parte del tramo, lo que es el candado, la parte esa, se inauguró, lo que es toda la parte esa. Y como le digo, se viene gestionando y estará dentro de un proceso de prioridades. Bueno, ojalá que esto es nacional. Nosotros también tenemos prioridad, como dice
la parte de lo que es Rosario Metán, que tiene tantos inconvenientes, la ruta también la nacional, ruta nacional, la también. ruta 9. Por eso son muchas las obras de rutas nacionales que cruzan la provincia, las cuales se gestionan y lógicamente en los presupuestos. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque se ve más obra en Jujuy que en Salta. No, pero no es así, Jorge. No, es una impresión. Quizás porque a veces las flores del vecino nos parecen más lindas que las nuestras, ¿no? Pero en realidad la inversión en Salta es una de las inversiones más grandes del gobierno nacional. ¿Inversión real? Inversión real. 51.000 millones de pesos en 350 horas. En rutas en particular se ha hecho. Ahora, ¿por qué no lo comunican bien ustedes? Bueno, eso? yo me he quedado sin voz contándolo una y otra vez, ¿no? No tengo buena voz. ¿Pero dónde yo. lo cuenta? Y lo cuento, por ejemplo, acá. Lo Bueno, cuento es bueno que la gente sepa no, por lo que supuesto. se hace. Yo publico todos los meses un informe del Plan Belgrano, obra por obra, con lo que se está haciendo, la inversión, el Estado, y eso lo paso a 1000 personas en la provincia, a todos los medios, les cuento lo que se está haciendo. Está disponible para que cada ciudadano tenga acceso a ese informe. Por otro lado, bueno, estamos en los canales, estamos en las redes sociales, estamos en los medios de comunicación. Es un tema que lleva su tiempo incorporar, pero aparte hay que tener mucho cuidado, Jorge, porque nosotros empezamos a comunicar con más fuerza cuando la obra se podía tocar. Porque el argentino, de alguna manera, ha perdido la confianza en el valor de los discursos. ¿No? Pero no le digo que acá nosotros Por hemos eso. visto inaugurar un tren que nunca funcionó. Porque ¿cuántas veces ha sucedido eso? Entonces, creo que nosotros hemos tratado de transitar un camino al revés. Hacer la obra, cuando la obra se puede tocar, inaugurarla. Pero aparte, saber que la obra es una obligación. Es decir, el Plan Belgrano es una gran política pública. Una política pública para el norte argentino que debiera ser sustentable en el tiempo. Es decir, debiera trascender a todos los gobiernos y ser sustentable en el tiempo. No es un conjunto de obras hechas en un periodo de gobierno, es un plan estratégico de largo alcance. Plan estratégico que combina así... ¿De largo alcance o de largo plazo? Rutas es largo plazo, rutas es largo plazo, energía ¿Está es largo contemplado, por plazo. ejemplo, para que se terminaran en los 4 años del mandato de Macri o en 8 años de macrismo? No, lo que estaba previsto en el Plan Belgrano era una inversión en 10 años de 16.000 millones de dólares. Hasta el momento, en 4 años, el Plan Belgrano invirtió, y no es que está planificado, ejecutó 7.200 millones de dólares en el norte argentino. 7.200 millones, es decir, estamos por arriba del objetivo que nos habíamos propuesto, gracias a Dios. Pero la verdad es que el norte no necesita 7.000, probablemente necesite 70.000. 100.000, no sé. O sea que es un Ese plan... es un tema. Ese es el tema. Ahora, Claro. lo que dice acá Roberto Ulloa, hay un dicho, ninguno de ustedes es abogado, pero supongo que lo habrán escuchado. El que calla, otorga. Es un principio general de derecho. Si usted se queda callado después de escuchar lo que ha dicho él, quiere decir que está todo en orden, que el plan Belgrano es genial, es divino, que cumplieron con todo. No, yo voy a ver, volvemos a diferenciar un poco lo que hizo Julio en este momento. Ahí están lo que son obras de infraestructura centrales, que tienen un presupuesto que no sé si está contemplado o no se iniciaron en este proceso, y está lo que es la parte social, que ahí se trabajó bastante bien y sobre todo mancomunadamente se presentaron los proyectos. Como decía, los intendentes que no pudieron gestionar los proyectos porque son muy chicos o algunas poblaciones de Rivadavia se hicieron a través de la provincia intervino con la nación, se gestionaron y terminaron hoy en muchos de esos procesos en un lugar como en La Unión, que tiene agua, cloaca en toda su localidad, y va a tener nido y espacios comunitarios, con lo cual la parte social de la Secretaría con el Gobierno Nacional y con algunos de estos intendentes que no podían llegar a desarrollar un plan estratégico, se trabajó muy bien y se desarrollaron muchos de esos proyectos y están sin ningún tipo de inconvenientes. También es cierto que todo lo que pasó en el proceso inflacionario complicó todo este proceso. Porque la obra pública porque no, nosotros en ese convenio, por ejemplo, teníamos estipulado no pagar redeterminaciones. Nadie calculó que en el año 2000, hace 3 años, cuando se firmaron los convenios,
tengamos un proceso inflacionario de esta manera y la provincia tuvo que salir a aportarlo. O sea, se trabajó y se aportó desde las dos partes, desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial. No, eso es absolutamente entendible, claro. Por eso, pero el plan sí. Belgrano estipuló un determinado monto, estamos hablando, con la provincia se firmaron cerca de 2.400 millones de pesos en el año, hace 3 años, y nosotros hoy terminamos pagando un 30 o un 40% en redeterminaciones desde la provincia, que terminó siendo un esfuerzo mancomunado. Pero estaba incorporado, y eso sí fue, como le decía en un principio, algo novedoso del plan Belgrano, atacar lo que fue la parte social. En lo que se refiere a lo que es obra de infraestructura de gran envergadura, creo que ahí sí tenemos todavía una cuenta pendiente. Bueno, pero eso es parte del gobierno de Urtubey. A ver, el señor ha sido el ministro de gobierno, el ministro político de Urtubey. Urtubey en el año 2007, cuando asumió su primera gestión como gobernador, 12 años va a terminar el señor Urtubey, dijo: en el centro de la escena acá ya no hay más obra pública, vamos a poner al salteño, porque la deuda es con el salteño, quiero un gobierno más humano. Después me habló de un Estado inteligente. La gente hoy parece que quiere que vuelvan a lo anterior. ¿Cómo lo ve eso usted, contador Lutay? Lo que estoy diciendo, lo que prometió Urtubey. A mí me parece que hay, y lo voy a decir con toda la letra, porque sin duda yo he sido bastante crítico de la gestión anterior al gobernador Urtubey, en función de que se privilegió muchas regiones, muchas zonas de la provincia, en detrimento de aquellas zonas más pobres. Zonas más pobres de la provincia claramente están en el norte, ¿no es cierto? Son los departamentos del norte. Y de hecho se hizo el famoso plan de reparación histórica para San Martín, Orán y Rivadavia. Por eso digo, lo que pasa es que por ahí la gente que vive acá o que vive el microclima de acá, no conoce que en Salta no había en todos los municipios escuelas secundarias, por ejemplo, o no había en todos los departamentos escolaridad terciaria, o no había sedes universitarias como hay hoy en algunos lugares del interior de la provincia. Me parece que la acción se volcó mucho hacia el interior de la provincia y lógicamente, como suele suceder en la Argentina, hay época de vacas gordas y época de vacas flacas. Y lamentablemente estamos en época de vaca flaca, hay que ser sincero y hay que entender y por dónde empiezan los ajustes del Estado en épocas de vaca flaca. Obra pública. Por la obra pública. Y eso pasó ahora y va a pasar siempre. Bueno, pero más allá de que eso haya sido así, hubo una decisión política de Urtubey. No sé si usted se acuerda de eso. Sí, por supuesto. Aparte, en el centro de la escena va el salteño, no hay obra pública. Pero, no. Va el salteño, pero en función de ¿qué? De mejorarle la calidad de vida al salteño. Ahora, ¿cómo se le mejora la calidad de vida al salteño que está en el barrio, bueno, así como acá está Solidaridad? Vamos al caso de Solidaridad. Solidaridad es un barrio que cuando asumimos con Urtubey yo lo caminé con él. El barrio que más se invirtió en Salta es ese, más que en el centro. Por eso digo, pero entonces vamos a mirar con las dos caras de la moneda, ¿no es cierto? Por ahí la gente del centro dirá, bueno, ¿por qué acá no me hacen, no sé qué, alguna obra que la gente por ahí la demanda? Pero posiblemente la demanda, como en su momento se miró desde la Nación el no ANEA con el Plan Belgrano, bueno, dirán, ¿por qué el Plan Belgrano? Y bueno, porque en esas provincias es donde más necesidades hay. ¿Por qué la inversión en el Chaco salteño? Y porque el Chaco salteño, la gente no tiene ni agua para tomar. Entonces, bueno, yo creo que sin duda ahí hay una inversión muy grande, muy fuerte, que la gente de ahí la valora mucho. ¿Eso significó un costo político para Urtubey, por ejemplo, acá en la capital? Posiblemente. Pues perdió acá las Posiblemente no se haya entendido, como seguramente algunos dirán respecto a lo que es el Belgrano Carga, bueno, ¿para qué invierte la Nación en el Belgrano Carga para llevar no sé cuántas toneladas y podríamos poner esa plata en otro lugar? Siempre va a estar la discusión dónde la ponemos. Yo creo que hay que ponerla donde más necesidad hay.
Y me parece que eso yo rescato del gobierno, e incluso ahora entramos en una etapa del Plan Salta 2030, que vamos a tener una reunión mañana y empezamos a trabajar, porque el Plan Salta 20 no tiene indicadores de gestión. Y ahora vamos a empezar a trabajar con indicadores de gestión que han sido incorporados, y ahí vamos a ver qué pasó en Salta en estos 12 años, en materia social, en materia económico-productiva, en materia de turismo. Y a mí me parece que, sin duda, hay en el plan, y yo después te voy a dejar el libro para que vos lo tengas, que está colgado en la página del Consejo Económico Social, me parece que hay políticas públicas que son un faro, una guía, y que hay que continuarla, porque la tendencia esta de siempre tratar de empezar de nuevo o empezar de cero, es algo que cuando alguien es electo y se sienta, bueno, dice el mundo o la provincia empieza cuando yo me siento. Claro, y no es así. Fundacional. Exactamente. Sí, señor. Y a mí me parece que lo que hay que lograr, y esto lo va a lograr, y que el Consejo Económico y Social se mantenga, es que se tome, por ejemplo, las políticas de primera infancia, por dar un ejemplo. Todo lo que se la está exportando a varias provincias, bueno, y al Paraguay, que le pidió también. Entonces, por eso digo, para tomar un algo ejemplo, bien hecho. Está bien hecho. O, por ejemplo, lo que se ha hecho en estos años en materia de promoción turística de Salta. También que Salta ha roto la estacionalidad. Ajá. Y yo creo que son los elementos que, bueno, ahora hay un cambio de gobierno en la provincia. En el mes de diciembre vendrá un nuevo gobernador. Estaría bueno que el nuevo gobernador mantenga el Consejo Económico Social con la gente que quiera poner. El Consejo Económico Social está por ley. No está a merced de un gobernador. No, está por ley. Eso está por ley, está en la Constitución. Está en la Constitución provincial, está en la... Me queda poquísimo tiempo, ¿me quiere decir algo? Sí, hay algo de lo que venían hablando, de lo que respecta a lo que fue la inversión en capital y en el interior, de lo que respecta al gobernador, y hay pautas muy claras de lo que significó el aporte a lo que es el interior y la descentralización de la obra pública. Sí. Por ejemplo, lo que fue la soja, donde teníamos un 30% destinado a los municipios para infraestructura, y el gobernador tomó la decisión que sea el 50% en su momento. O lo que fue el plan bicentenario, donde de un crédito tomado de la provincia, por medio de la legislatura, se le entregó a los municipios para que puedan desarrollar obra pública con el consenso de diputados y senadores. O sea, la descentralización de la obra pública del gobernador para estos lugares que menos desarrollo tenían durante los tiempos anteriores, fue una de las pautas de gobierno. Perdón, y te acoto solo una cosa. Yo compararía, ya que vos lo mencionaste, ¿no es cierto?, el Fondo de Reparación Histórica con el Plan Belgrano. O sea, tiene la misma lógica. La misma lógica. Ahora no sé si va a tener los mismos efectos. No, yo creo que ya... Vamos a ver los efectos de manera diferente. Francisco. Bueno, la temática de la noche de hoy rondó un tema obras públicas. Yo creo que es una herramienta fenomenal que tienen los gobiernos para realmente cambiar la calidad de vida de los vecinos, del ciudadano en común. Y aparte tiene la virtud de ideologizar la discusión. La obra está o no está. Un poco lo que habló el señor Ulloa apenas. La tangibilidad, tocarla, exacto, mirarla. Lo ha dicho Macri cuando inauguraba el... Después, respecto al Plan Belgrano, sería... Hablando así rápidamente y ya para terminar... No tengo tiempo, políticas de Estado que deberían ser común a todos los gobiernos que nos sigan. Señores, gracias por estar conmigo en la noche. A vos te digo que, bueno, me encantó poder hacer una mesa así, donde podamos ver en profundidad algo que nos interesa y es común a todos. Porque en la vida siempre hay que dejar una huella. Hasta la próxima semana.